Gracias, Alfonso. El estudio de MEX ha sido presentado, discutido muchas veces y en muchos foros. Afortunadamente, prácticamente ninguno ha sido criticado por sus resultados, y esto es importante porque son pocos los estudios que, habiendo dado resultados negativos, son bien recibidos por la comunidad. De manera que agradezco al IMIN la oportunidad de revisar ya en frío, 10 años después, ya con evidencias en favor y en contra de todo esto. Y agradecer que es a mí a quien le toca participar en esta etapa, pero debo reconocer y agradecer en la audiencia, hay mucha gente que participó en las diferentes etapas del IMIN, algunas de ellas de la DEMEX, fueron realmente muy críticas y que estuvieron a punto de tambalear el desarrollo del estudio. La primera parte es que hay que entender en qué ambiente se desarrolló el IMIN. Y estos son los antecedentes. En esa época todo era KTB, todo era urea, estábamos terriblemente influenciados por todas las excelentes publicaciones del doctor Goch, que hizo estudios extraordinariamente complejos de la cinética de la urea, y que, como ustedes saben, él construyó gran parte de su trayectoria en el análisis de esta cinética. Pero hay que también reconocer que el doctor Goch analizó la cinética. Nunca dijo que el KTB fuera un dato significativo y fundamental en el manejo de los pacientes. En ese ambiente fue que se desarrolló ADMEX. Y había una premisa básica dentro del diseño del estudio: la suposición de que el KTB, el aumento en el KTB, era un predictor de un aumento en la supervivencia. Ese era el ambiente que privaba en ese momento. ¿Y en qué estaban basadas estas evidencias? La primera era un asunto intuitivo, era muy atractivo pensar que si el riñón funcionaba y la diálisis era un sustituto de la función renal, intuitivamente mayor diálisis, mejor protección para el paciente. Estaba muy fuerte el concepto de la cinética de urea, como ya lo mencioné, pero muy importantemente se hacía la referencia de que el KTB renal y el KTB peritoneal eran sinónimos. Y sobre todo pesaba los antecedentes recientes del artículo publicado por Canadá y Estados Unidos, el CANUSA, donde se decía que mayor KTB era mejor sobrevida. Pero había datos en contra también, un reanálisis de los datos de CANUSA y sobre todo un estudio recientemente publicado para esa época por Michael Rocco. Decían que esto no necesariamente era correcto, que el KTB total sí se asociaba con mayor supervivencia, que el KTB renal se asociaba con mayor supervivencia, pero lo que no estaba claramente demostrado era que el KTB peritoneal significara ventajas para el paciente. Pero había datos en la literatura que indicaban que esta suposición de igualdad entre KTB renal y KTB peritoneal eran lo mismo, y aquí en esta tabla están remarcados diferentes estudios, desafortunadamente la mayoría de ellos sin intervención, estudios observacionales, que decían que el KTB renal sí, que el KTB peritoneal no, y con muy pocas excepciones, un estudio de intervención por MAC, donde decía que el KTB total sí, que el peritoneal no, y que el renal no estaba disponible. Bajo esas circunstancias, la comunidad, no digo la comunidad mexicana, sino la comunidad nefrológica en general,
estaba empujando fuerte para que se diseñara un estudio sólido, un estudio de intervención, un ensayo clínico controlado que diera solución a esta controversia. De manera que pues ahí nació ADEMEX. Pero es un estudio que marcó diferencia por lo complejo de su diseño. Primero, pues había un comité encargado de la conducción del estudio, que éramos unos cuantos los que participábamos ahí, y que gastamos muchísimas horas y semanas en la discusión de los detalles de la organización del estudio. Muchas diferencias tuvieron que ser solucionadas, criterios, inquietudes y desde luego el financiamiento. Pero tuvimos también que contar con los comités de investigación y ética, fundamentalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue la institución global que mayor cantidad de pacientes aportó. Pero también teníamos consejeros externos que no estaban trabajando directamente con nosotros, pero que eran periódicamente informados de los desarrollos de los datos periódicos que se hacían de los datos. Pero también había gente que se encargaba de las finanzas, gente que se encargaba de la administración. Hubo que construir un laboratorio centralizado, es decir, no construirlo de cero, sino implementarlo, que tuviera servicios externos para el control de calidad de todas las mediciones. Como ven, muchas de estas cosas usualmente no se aplican a los estudios de investigación que hacemos en nuestro medio. Por eso fue la enorme dificultad para arrancar ADEMEX. Pero además había que contar con 24 hospitales, algunos de ellos no pertenecientes al IMSS, 2 de ellos pertenecientes al ISSSTE y el Instituto Nacional de la Nutrición, que fue un piloto para el desarrollo del estudio. Fueron 965 pacientes seguidos por más de 2 años y había una dificultad seria que fue el desarrollo de esto en 14 ciudades, algunas de ellas extraordinariamente lejanas, en el norte del país, otras en el sureste, pero la parte más inquietante era que había que muestrear a los pacientes al momento de su selección, enviar los resultados al centro de referencia y tener la prescripción centralizada de diálisis en 24 horas. Como puede percibirse, esto no era una tarea sencilla. Aquí DHL fue un brazo fundamental que nos aseguraban que teníamos en menos de 24 horas el transporte de las muestras desde los diferentes sitios hasta el laboratorio de referencia. Y en esta parte de la prescripción, el doctor Dante Amato tuvo una participación fundamental porque en forma cegada, exclusivamente con los datos de las depuraciones, era quien prescribía la diálisis. El diseño era pues, de un ensayo clínico, la concepción era relativamente sencilla, tener un grupo de pacientes en la etapa basal, aleatorizarlos, y las metas eran llevar a los pacientes a una depuración peritoneal de creatinina igual o mayor a 60 litros por semana por unos 73 metros cuadrados. Y se hicieron 2 intentos para subir la prescripción desde el dato basal. La primera, incrementando el volumen de diálisis de 2 a 2.5 litros en cada recambio, y un segundo intento dependiendo de la superficie corporal de los pacientes. Si el paciente tenía una superficie corporal grande, se aumentaba el volumen en lugar de 2 litros o 2 litros y medio hasta 3 litros, y si la superficie corporal no era muy grande, se aumentaba la frecuencia y en lugar de dar 4 recambios se daban 5. El análisis fundamental fue de mortalidad, el dato primario, sobre ese se hizo el dato de la potencia del estudio, por eso salieron casi 1000 pacientes, y los datos secundarios que son los que aparecen aquí. Y esto fue lo que ocurrió. En etapa basal, los pacientes tratados y los controles fueron exactamente iguales. La aleatorización fue un éxito. La aleatorización parece ser un asunto sencillo.
Sin embargo, en estos estudios grandes tiene que hacerse una selección muy cuidadosa, una aleatorización muy cuidadosa, y esta la hizo el doctor Amato junto con los monitores clínicos, las 6 enfermeras que participaban con nosotros en el grupo de conducción, de manera que se hizo una selección aleatorizada dentro de cada centro para asegurar que no había un efecto de centro en el desarrollo. Hay que recordar que en Canusa una de las dificultades fuertes que aparecieron fue que los pacientes canadienses tenían mejores supervivencias que los pacientes norteamericanos. A lo largo del tiempo estas fueron las diferencias. El grupo de intervención efectivamente se mantuvo por arriba de la meta programada de 60 litros por semana de depuración de creatinina o con un KTV asegurado de 2 o mayor de 2. Y el grupo control se mantuvo pues prácticamente en la misma línea de base. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenía el diseño? Las debilidades fuertes, primero, fue un estudio abierto, pero como se ha discutido muchas veces, en diálisis peritoneal es muy difícil tener un estudio cegado. El siguiente, que fue duramente criticado por algunos miembros no mexicanos, diciendo que los pacientes mexicanos no eran exactamente la mejor población para hacer el estudio. Esto fue criticado en la sesión misma de presentación de ADEMEX, donde un comentario poco irónico del doctor Einburger dijo que lo único diferente que había en diálisis peritoneal eran los pacientes americanos, y fue causa de muchos comentarios. El otro dato relativamente incierto era el balance de pacientes prevalentes e incidentes. Aunque se procuró tener pacientes incidentes, evidentemente para ese tamaño de muestra no era suficiente, de manera que hubo un balance. De cualquier manera, el grupo de pacientes incidentes excedía con mucho cualquier número, cualquier tamaño de muestra en estudios previamente realizados en el área. Otro dato fue que se excluyó por diseño a los transportadores bajos, pero esto fue un dato que se meditó durante mucho tiempo y se concluyó que los pacientes transportadores bajos en realidad no se iban a beneficiar para nada de los cambios en la modificación. Por eso mismo, estos pacientes fueron excluidos. Otro criterio de exclusión fue la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, por el hecho de que se preveía que estos pacientes se iban a complicar por datos no relacionados, conocidos en ese momento en relación a diálisis peritoneal. Los resultados, ¿qué fue lo que se encontró y qué fue lo que se dijo? Es importante señalar aquí quiénes participaron. El grupo de diseño y el grupo de conducción estuvo integrado, aparte de mí, por el doctor Ricardo Correa, por el doctor Salim Mujáiz, por el doctor Bonesh, que es doctor en estadística, no es doctor en medicina, y 2 personas que aparecen aquí, no tengo la fotografía porque las que conseguí no les favorecen mucho, el doctor Amato y el doctor Alfonso Ramos. Pero nuestros consejeros externos, el doctor Nolf, que es reconocido, es la gente que tiene el curso más antiguo en diálisis peritoneal y que cada año se enriquece, el doctor Lincoln, ampliamente conocido por su liderazgo internacional desde el Instituto Karolinska, el doctor Peter Blake, que es el editor de la revista Peritoneal Dialysis International, y el doctor Burkhardt, por esa época el conductor de las guías DOCI en relación a diálisis peritoneal. Desde luego el doctor Morán, que empezó con nosotros como parte del grupo de diseño y finalmente él se separó de la compañía donde trabajaba, pero de cualquier manera se mantuvo como asesor. Pongo aquí al doctor Oriopoulos porque él fue quien presidió la sesión de presentación por primera vez de ADEMEX y que manifestó abiertamente su descontento por haberlo mantenido no informado del desarrollo del estudio. Y él consideró que el hecho de ponerlo
a coordinar una de estas sesiones con este tipo de trabajos, lo ponía en serias dificultades porque no había meditado exactamente qué era lo que había sucedido y tenía pocas posibilidades de discutir de manera como él acostumbraba con todas las evidencias. Y esto fue lo que se presentó, el dato que realmente produjo un efecto muy trascendente en la audiencia y fue la ausencia de diferencias entre los dos grupos. Noten que la relación de mortalidad entre grupo tratado y control fue de 1, es decir, nada, absolutamente ninguna diferencia. Lo mismo ocurrió cuando se hizo el análisis de los desenlaces secundarios. Aquí ya no fue de 1, pero de cualquier manera no hubo significancia estadística que marcara diferencia entre los dos grupos. Cuando se hizo el análisis de las causas de mortalidad, considerando intención de tratar, es decir, todos los pacientes, independientemente de lo que haya sucedido, transferencias a hemodiálisis o trasplante, etcétera, etcétera, lo que marcó la diferencia fue a favor del grupo tratado la disminución de insuficiencia cardíaca y en contra del grupo tratado los datos relacionados con acidosis, hipercalemia, etcétera. Pero este fue un dato ampliamente discutido, pero fue una controversia que no pudimos solucionar porque las causas de muerte quedaron registradas en los centros y en los certificados de defunción y no había mucha manera de averiguar más al respecto. En los análisis secundarios no hubo diferencias, en las admisiones tampoco hubo diferencias en los días de hospitalización, ni tampoco la hubo en las diferentes mediciones a lo largo del estudio de la calidad de vida. Estos son los datos con el análisis del instrumento SF36 o con el KD-QOL completo que medía muchas facetas de la calidad de vida. Pero ¿qué sí fue significativo? Cuando se consideró el grupo total como si fuese una cohorte y no solamente como un ensayo clínico controlado, se pudo corroborar que factores conocidos como la inflamación, aquí medida por proteína C reactiva, conservaban su valor como predictores. Lo mismo ocurría con otros marcadores de inflamación como la interleucina 6 o con marcadores mixtos como son el BNP, que nos marcaba el efecto de la sobrehidratación. Queda muy claro que a mayores valores de BNP, el mayor riesgo relativo de mortalidad. Y un dato que se había explorado hasta entonces de una manera solo superficial, y era la relación de la ultrafiltración con la mortalidad. Y para todos quedó muy claro que el mayor efecto relacionado directamente con la diálisis era la ultrafiltración inadecuada, medida aquí con menos de 400 mililitros por día. El análisis también nos mostraba que había consistencia con otros datos, sobre todo con Canusa, que fue uno de los estudios más nombrados. Se conservaba la significancia de la edad, la significancia de la diabetes, la no significancia del KTB peritoneal y la importantísima influencia del KTB renal, de la función renal residual. ¿Qué se encontró ya en resumen? Que el incremento adicional de la depuración de urea y creatinina sobre los valores que se logran con un esquema estandarizado no impacta en la supervivencia de los pacientes ni en la calidad de vida. Se observó el valor de la edad, la diabetes, la desnutrición y la inflamación como factores de riesgo. Y lo más importante, los marcadores de manejo de líquido y expansión de volumen son los más importantes predictores de mortalidad. El ADMEX introdujo este dato de una ultrafiltración necesaria mayor o igual a 0.75 litros para que el paciente tuviera diferencias en supervivencia. Y un marcador
relacionado tanto de volumen como de daño cardiovascular, que es el NT-proBNP, que estuvieron asociados con la mortalidad. La pregunta es, ¿qué pasó después de ADEMEX? ¿Qué impacto tuvo ADEMEX después de su presentación? En el momento mismo en que se presentó ADEMEX, ya había una enorme expectativa. En muchos lados se esperaba definir que mayor volumen de diálisis iba a mejorar la supervivencia de los pacientes. Por lo mismo, la doctora Sara Pritchard, que era la coordinadora, la presidenta del comité organizador, se dio a la tarea de difundir extensamente los datos de ADEMEX, de promocionar la presentación al grado tal que modificó su programa del Congreso para darle cabida al estudio. Esto en parte es mercadotecnia. Mientras más ensayos clínicos novedosos se presentan en un congreso, pues mayor asistencia hay. Pero hubo otros niveles y continuamente a lo largo del congreso se estuvo insistiendo en la presentación de ADEMEX. Esto significa no que la ADEMEX hubiera sido muy importante en ese momento, sino que la expectativa por resolver el cuestionamiento que había era extraordinariamente grande. El impacto. ADEMEX fue la pieza final necesaria para un cambio de paradigmas, pero hubo resistencia para aceptar los resultados. Primero, resultaba contraintuitivo. ¿Cómo era posible que más dosis no fuera mejor para el paciente? Fue cuestionado por la diferente distribución de la causa de muerte entre los dos grupos, como ya lo mencioné, pero era algo que no podíamos definir. No había manera de corroborar que efectivamente uremia, un concepto tan amplio, hubiera sido la causa de más muertes en el grupo control. También se señaló como una deficiencia el que no hubiéramos definido los valores mínimos necesarios de KTB, pero el estudio no estuvo diseñado para eso. Los datos de desnutrición, los cambios de dimensiones corporales, la etnicidad, fue marcado por muchos comentaristas de ADEMEX como colonialismo intelectual. Es decir, un estudio de este tamaño, de esta naturaleza, viniendo del tercer mundo, ¿debería ser discriminado? Fue un dato que molestó a mucha gente, pero afortunadamente la comunidad internacional aceptó de buena medida los resultados. Pero un dato muy importante es que con ADEMEX se perdieron los valores de referencia. Como van a ver después, las guías aquí y muchas otras guías se modificaron y el valor de 2 mínimo de KTB fue definitivamente desterrado. Pero también hubo datos positivos, hubo entusiasmo por los nuevos datos, desafiando las guías clínicas de ese momento y revaloración de la percepción clínica como un criterio de la prescripción de diálisis. En el impacto, uno de los datos más sólidos pues es la manera en que se incorporaron estos datos. Si ustedes revisan las guías DOCI, le dedican un gran espacio a la discusión de los datos de ADEMEX. Lo mismo ocurre con otras guías, de la Sociedad Internacional, las CADIGO y otros. Desafortunadamente no se han realizado estudios que definan el nivel mínimo de KTB adecuado para los pacientes. ¿Qué tuvo ADEMEX además? Primero, modificó y desvió la atención hacia un nuevo factor que, aunque se percibió desde hace muchos años, desde el momento mismo que se empezó con la hemodiálisis, quedó muy claro el efecto del control de volumen sobre la presión arterial y la mortalidad cardiovascular, pero ADEMEX hizo énfasis en esto. Un dato que se había cuestionado poco en los pacientes en diálisis peritoneal, suponiendo erróneamente que una diálisis continua era mejor para el paciente, pero no se habían fijado límites de ultrafiltración. ¿Qué pasó después de ADEMEX? El análisis secundario en conjunto con diferentes estudios previos sugieren que el control del volumen extracelular es probablemente uno de los mejores parámetros para la adecuación de diálisis. Y algunos estudios de observación, como este de
ATES, de UNAL y otros, hizo que se incorporaran en algunas de las guías valores mínimos de ultrafiltración para los pacientes en diálisis. En algunas de ellas se fija 1 litro, en otras se fijan 750 mililitros, pero de cualquier manera, una vez modificados los criterios del KTB, la pregunta es si son necesarios nuevos ensayos clínicos aleatorizados para responder si el volumen es o no el adecuado. Hay problemas de diseño muy importantes, de logística y sobre todo de financiamiento. El riesgo es que una vez desaparecido el KTB como un elemento básico y considerando ahora la ultrafiltración y el manejo de volumen, lo que antes era una red de moléculas de urea, ahora es de sodio y agua. ¿Y qué pasó también con el juicio clínico? Hay varios estudios que marcan esta diferencia. Este es un estudio, un comentario crítico del doctor Crediet, uno de los líderes más importantes de la diálisis peritoneal, que marca un título muy agresivo, el aumento y la caída del concepto del KTB en CAPD. Pero al final, en su conclusión, se modera y dice, en la evaluación del paciente, no hay que olvidarse de las depuraciones, pero hay que insistir en el juicio clínico. Pero probablemente la mejor evaluación vino de la doctora Beth Piraino, donde dice que a partir de Ademex a ella no le preocupa tanto si el paciente alcanzaba o no las metas de prescripción de ese momento, que eran 2, y que ahora le preocupa mucho más la condición clínica del paciente. Saber si está bien, si come bien, si se siente bien, si hace sus actividades cotidianas. Es decir, desde el punto de vista muy mexicano, lo que hizo Ademex fue regresarnos a los criterios de evaluación clínica. Muchas gracias.